Hola, voy a explicar brevemente el tema de la voz pasiva impersonal correspondiente a la unidad 2 de inglés técnico para ingenierías de la UNESCO Barquisimeto. Para estudiar el discurso de la investigación en ciencia y tecnología en inglés, usaremos una serie de resúmenes de investigación sobre diversos campos de la ingeniería que se encuentran al inicio de la unidad 2 de la guía de ejercicio. En estos contextos, resúmenes de investigación o abstracts, nos encontramos que de las estructuras gramaticales más comunes están las frases nominales, que ya estudiamos en la unidad 1, y la voz pasiva. En algunos casos, la voz pasiva impersonal. Debido a la dificultad que conlleva la interpretación o traducción de este tipo de estructuras del inglés al español, me refiero a la voz pasiva impersonal, se hace necesario desarrollar algunos ejercicios que permitan a los estudiantes mejorar la comprensión de dichos discursos técnicos en inglés. En esta presentación incluyo la voz pasiva, la voz pasiva impersonal, el reconocimiento de estructuras en contextos científicos como abstracts y la traducción e interpretación al español. Comencemos por considerar los conceptos básicos de la voz activa y la voz pasiva. Cuando hablamos de oraciones que están en voz activa, nos referimos a que el sujeto es quien actúa. Por su parte, la voz pasiva se refiere a oraciones donde el sujeto no es quien actúa, sino no es el que realiza la acción del verbo. Vamos a ver estos ejemplos en español, donde podemos observar que el sujeto, en el caso de las oraciones activas, en el caso de computers process data rapidly, la palabra computers es el sujeto de la oración, el verbo es process y complemento sería todo lo que está después del verbo. Vamos a considerar los complementos para no meterlos en lo que es el objeto. Si nosotros hacemos la pregunta de quién realiza la acción que indica el verbo, en este caso process, de procesar en español, la respuesta sería computers, las computadoras. Las computadoras procesan datos. ¿Quién procesa? El sujeto, las computadoras. Por lo tanto, decimos que es un sujeto activo. En el caso de la oración pasiva, si nosotros cambiamos esta primera oración, computers process data rapidly, estaríamos cambiando el sujeto. Ya no es las computadoras, sino los datos. Los datos son procesados rápidamente. ¿Quién realiza la acción que indica el verbo procesar? La acción de procesar en esta segunda oración, en esta oración pasiva, no es el sujeto. Por lo tanto, es considerado un sujeto pasivo. El verbo o frase verbal sería are processed y luego viene complemento. En todo caso, la oración pasiva tiene una combinación muy específica, que es el verbo to be más el verbo que indica la acción, en este caso process, en participio pasado. Recordemos que el participio pasado puede ser verbo con ed, con en o en alguna forma irregular de los verbos cuando son irregulares en inglés. El verbo to be, que tiene varias formas, am, is, are, was, were, o las formas en participio, la forma original que es be, being, participio activo, been, participio pasivo. Cualquiera de estas formas del verbo to be que esté presente acá, más otro verbo en participio pasado, nos estaría indicando que la oración estructuralmente está en voz pasiva.
Veamos algunos ejemplos de esto que estamos señalando. En los casos siguientes. People make a lot of wine in Spain. Si tenemos una serie de oraciones, yo podría pedirles que en base a la explicación planteada, a la explicación dada anteriormente de cómo reconocer una oración activa y cómo reconocer una oración pasiva, podríamos inferir que las oraciones pasivas las reconocemos si en su verbo existe la combinación to be más pasado participio. Si yo pidiera a ustedes que me identifiquen si la oración people make a lot of wine in Spain es activa o es pasiva, ¿qué dirían ustedes? Lo primero que debemos identificar es el verbo de la oración. Y por supuesto, todo lo que esté antes del verbo es el sujeto. Al identificar el verbo, nosotros podemos ya identificar en forma paralela si es un verbo que tiene forma pasiva o no. ¿Tiene verbo to be antes? No. ¿Tiene el verbo en participio pasado? No. Entonces no existe esa combinación. Por lo tanto, la oración es activa. Vamos con la segunda. A lot of wine is made. A lot of wine is made in La Rioja. En este caso, identificamos la frase verbal is made, verbo to be, una de las formas del verbo to be, y made, que es el pasado participio del verbo make, hacer. La traducción de eso que está allí sería mucho vino es realizado, o es hecho, o es fabricado en La Rioja. Por lo tanto, la oración es pasiva. Dedíquenle un tiempo antes de continuar este video para que ustedes individualmente vayan realizando la identificación de los verbos en cada una de las siguientes oraciones y puedan clasificar estas oraciones como activas o pasivas. Bien, continuemos. La oración número 3. These phones are manufactured in China es pasiva. La oración número 4. Australians speak English es activa. La número 5. This bridge was built by the Romans, pasiva. Siguiente. He will receive your letter on Thursday, activa. The tea is being made right now, pasiva. Scientists are discovering new planets every day, activa. A new government has been formed in South Africa, pasiva. Es de resaltar que algunas personas pueden tener comúnmente, pueden cometer un error con respecto a la penúltima oración cuando tenemos un verbo to be
dentro de la frase verbal más otro verbo en participio activo. Recordemos que el ing es participio activo, no es participio pasivo o participio del pasado, es participio activo. Por lo tanto, no existe la combinación to be más el verbo en participio pasado y por lo tanto esa oración es activa. Continuemos. Vamos a estudiar ahora la voz pasiva impersonal en inglés. La voz pasiva impersonal tiene los mismos elementos que la voz pasiva normal. Su diferencia está sobre todo en la semántica, es decir, en la traducción, la idea que se transmite. Y es importante estudiar la voz pasiva impersonal en inglés para que podamos tener una buena o una adecuada traducción al español de las oraciones. Em, Veamos la estructura de la voz pasiva impersonal y su traducción. En primer lugar, es el mismo caso de la voz pasiva explicada anteriormente, ¿verdad? Solo que se refiere a oraciones donde el sujeto en español está omitido o simplemente no se refiere a nadie o a nada en especial como sujeto. Fíjense en el caso de la oración en español, está lloviendo. Si nosotros buscamos el verbo, sería toda la expresión. Mientras que el sujeto no existe, no está identificado en esa oración en español. Normalmente, en nuestro idioma español, podemos omitir el sujeto cuando se está hablando de oraciones impersonales. Podemos omitirlo o lo hacemos de facto. Sin embargo, en inglés, la estructura es mucho más rígida. Si pensamos que aquí hay un verbo, is raining, obligatoriamente debemos nombrar un sujeto. Pero al ser un sujeto que no representa o no se refiere a nada en especial, como en el caso del it, es un sujeto que en inglés se le llama dummy, podríamos interpretarlo como un sujeto vacío, un sujeto que no se refiere a nada en especial. Por lo tanto, la traducción de este tipo de estructuras como it is rain, haciendo una traducción literal, esto está lloviendo, es una mala traducción. Lo que debemos inferir es que es una oración impersonal cuyo sujeto se debe omitir cuando hacemos la traducción al español. Total que it is raining sería el equivalente a está lloviendo. Repito, en inglés debemos colocar aunque sea un it, para crear la oración cuando esta es impersonal. Cuando se refiere a sujetos o a una acción que se refiere a conceptos muchos más amplios o que están en plural, um, utilizamos el they. Pero también viene a ser un sujeto vacío que no se debe nombrar en español. Veamos otros casos. Dijeron que en español. ¿Quiénes dijeron? Pues simplemente no se sabe. Alguien lo dijo. They say that. They said that. Sería el equivalente en inglés. Fíjense que se está colocando el they para indicar que, traducido literalmente, sería ellos dijeron que. Sin embargo, al no representar absolutamente nada este they, se puede inferir que es una oración impersonal y su traducción es dijeron que.
Pero este es el caso de las oraciones activas impersonales. Lo he querido mostrar acá para que vean que existen oraciones impersonales en forma activa. Porque si observamos los verbos, nos daremos cuenta que no hay una combinación para voz pasiva. Veamos ahora casos de oraciones pasivas impersonales. It is said that es una de ellas. Literalmente lo traduciríamos como esto es dicho que. Sin embargo, se puede interpretar que su traducción es en forma impersonal. ¿Qué utilizamos allí en español? En el caso de oraciones pasivas es muy común que al no encontrarle la lógica traduciendo una oración pasiva impersonal, podemos utilizar un recurso que solamente del español, que es el se reflexivo, iniciando o utilizándolo en alguna parte de la oración. En este caso está iniciando la oración. En lugar de decir esto es dicho que, la traducción sería se dice que. It is considered es otro caso. Esto es considerado, mala traducción. Se considera, buena traducción. Fíjense algo que debo observarles aquí. Is considered está en presente y el verbo to be en presente y el otro verbo en participio pasado. El verbo to be es el que me está dando el tiempo real de la oración. Por lo tanto, el verbo en la oración pasiva impersonal está presente. It is considered sería se considera. Si aquí estuviera was, sería esto fue considerado, se consideró. Quedaría acá. Veamos otro caso. Ahora con they. They were calculated. Fueron calculados es una forma de traducirlo. Ellos fueron calculados. Realmente en esta oración en inglés la forma pasiva mm, tiene un equivalente en español que se puede interpretar eh, un poco más literal. Ellos fueron calculados, es válido. Fueron calculados, también es válido. Y otra forma de traducirlo sería en forma pasiva impersonal en español. Se calcularon. Tenemos dos formas, o más de una forma de interpretarlo. Pero la forma impersonal con el se resulta una buena interpretación. Veamos el caso de results were obtained. Literalmente sería los resultados fueron obtenidos. Podríamos tener tres interpretaciones. Los resultados fueron obtenidos de forma mucho más literal y dos formas que podrían considerarse pasivo impersonal en español que también son válidos. Los resultados se obtuvieron y se obtuvieron los resultados. En estos tres casos la traducción válida. Siguiente. En la siguiente parte vamos a ver algunos ejemplos de traducción de oraciones con voz pasiva impersonal. Ya estos ejemplos que estoy colocando acá son oraciones extraídas de la guía de, de la unidad 2 de la guía, donde tenemos discurso científico técnico, específicamente discurso que tiene que ver con los abstracts o resúmenes de investigación que algunos investigadores de la UNEXPO, ingenieros de otras universidades a nivel nacional e internacional, van realizando en internet, los colocan bien sea en español o en inglés, pero los abstracts, los resúmenes, normalmente van escritos
en ambos idiomas. Si fue escrito en español, entonces también estará el resumen en su versión en inglés. En este caso, he extraído tres oraciones. La primera de ellas, largest neighborhood in which the free energy in the embedding manifold can be considered constant. En ese caso, debemos observar que el vocabulario se vuelve un poco más técnico, un poco más complicado, ¿verdad? Pero la identificación de la voz pasiva impersonal cumple con las mismas normas para identificarla. Veamos allí. ¿Dónde está el verbo de la oración? Podemos decir que can be considered es el verbo. ¿Tendrá una combinación para forma pasiva? En este caso, sí. La segunda, the influence of welded layers composition on the abrasive wear mechanism of friction couples hard layer steel is analyzed. Podemos observar que el verbo de toda la oración está al final y tiene también una combinación para forma pasiva. En el tercer caso, strength, surface morphology, chemical and structural composition, and abrasive wear resistance of weld layers are investigated. El verbo en forma pasiva también está al final. Es muy común observar en los resúmenes, en los abstracts, que hay oraciones que se refieren a información, datos, resultados, y la forma pasiva es utilizada al final de esa oración. ¿Cómo debemos nosotros traducir la oración? Eh, Debemos primero identificar si está en voz activa o en voz pasiva y luego hacer una interpretación, bien sea de manera literal o de manera impersonal. Lo impersonal es muy común en las investigaciones, en mostrar los resultados de las investigaciones, debido a esa característica fundamental de la investigación cuantitativa de dejar el objeto o el sujeto de la investigación queda por fuera de los resultados. Entonces tratamos de eh, interpretar resultados y mostrar los resultados no como una subjetividad, sino más bien como los resultados de un proceso más objetivo. Por eso el sujeto, quien realiza la investigación, trata de quedar por fuera de esos resultados, mostrar bien una, un estilo más impersonal de mostrar el contenido. En este caso tenemos uh, ya allí se muestra la forma pasiva, ¿verdad? Identificada en las oraciones. Queda de parte de ustedes, pues, hacer la traducción de cada una de ellas a manera de ejercicio. Ahondando un poco más en este tema, la voz pasiva impersonal en textos científicos, en continuar la ejercitación guiándonos por cuatro pasos principales. Lo que les voy a mostrar ahora es el texto de un abstract realizado por Jankauskas en el 2008, cuyo título es Analysis of Abrasive Wear Performance of Arc Weld Hard Layers, cuyo abstract está en inglés. Allí podemos observar varias oraciones en voz pasiva, pero vayamos poco a poco. En primer lugar, debemos identificar las oraciones en el texto. Segundo, identificar la frase verbal de cada oración. Tercero, indicar cuáles son activas o pasivas. Y cuarto, traducir la voz pasiva impersonal donde corresponda. Vamos a realizar paso por paso.
En primer lugar, identificar las oraciones en el texto. Es muy importante porque así vamos nosotros guiando el análisis desde lo general hasta lo específico. Y lo específico es ver cuáles son las oraciones en voz pasiva, pero para ello debemos identificar primero cuáles son las oraciones, cuáles son los verbos de las oraciones y clasificarlas, si son activas o pasivas. Allí tenemos la primera, the influence of word, layers, composition, hasta el final, analyzed. La segunda oración, resaltada en color azul. La sección, desde when hasta deformation. La siguiente sería desde while hasta place. La siguiente es desde allowing hasta still. La siguiente desde abrasive word hasta carbides. Y por último, desde thermal hasta 35.5%. El siguiente paso sería identificar la frase verbal de cada oración. Si contamos las oraciones, hay 7 oraciones. Pues deberíamos tener 7 verbos principales. Acá, vamos a contarlo. Is analyzed, es el primero. Are investigated, el segundo. Predominates, tercero. Does, cuarto. Sin embargo, este does está supeditado o está dentro de la misma primera oración, por lo tanto no se cuenta como verbo principal de la oración. El verbo principal es predominates, hasta allí llevamos 3. Takes place, 4. May be reduced, 5. Is, 6. Leads es el séptimo verbo. Hay 7 oraciones, 7 verbos principales. ¿Cuáles de ellos son activos y cuáles son pasivos? ¿Cuántas oraciones activas y cuántas oraciones pasivas? Tómense su tiempo, detengan el video y comiencen a analizar, por favor. Luego de esto, a la siguiente parte, que se debería indicar entonces cuáles son activas o cuáles son pasivas. He colocado las oraciones activas en rojo, mientras que las pasivas las estoy resaltando en azul. Hay 3 oraciones pasivas cuyos verbos son is analyzed, are investigated y may be reduced. Las extraje de ese contexto y son las oraciones que ustedes ven allí. Vamos entonces a traducir la voz pasiva impersonal donde corresponda. ¿Por qué donde corresponda? Porque en algunos casos la lógica me dirá que puedo hacerlo no de forma impersonal, puedo hacer una traducción de forma pasiva, pero a veces el estilo me indica que debo realizarlo en forma impersonal para que se escuche mejor, para que se lea mejor, para que se interprete mejor en español. De esta manera estamos finalizando la clase de voz pasiva impersonal en textos científicos. En forma presencial podemos ya eh, corregir la traducción que ustedes hayan hecho de, de estas oraciones, sean activas o pasivas, de todas las oraciones de esta presentación, incluyendo la, todas las, los abstracts que están en la guía de la unidad 2.